vamos a hablar del freezer, que no es solamente para el helado. Personalmente creo que es un aliado en esto de el smart eating y organizar todo el plan de menú, la vianda, la merienda, la comida. ¿Por qué? Porque nos saca de apuro, porque nos ayuda a tener listas cosas que de repente, si tenemos que poner a hacer en el momento, nos lleva más tiempo. ¿Cuáles son las ventajas del freezer? Primero, que la conservación de los alimentos en el freezer se hace solamente por un tema de temperatura. No requiere que se le agregue conservante, no hay ninguna modificación en la composición nutricional de ese alimento. Solo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de descongelar. Es ahí cuando se pueden perder nutrientes o cuando se puede alterar la textura de ese alimento. Por eso es recomendable que el descongelado se haga o 24 horas en heladera. Eso implica que tuviste que pensar un día antes que ibas a usar esa colita de cuadril para ponerla al horno, o hay algunas cosas que se descongelan más rápido. Si preparaste masas para tener en el freezer para sacar rápidamente una tarta, eso rápidamente lo podés obtener. Ahí nos acordamos del microondas. Juntos hacen una combinación perfecta porque el descongelado en microondas es el más adecuado porque va a llevar menos tiempo. Y en esto de los alimentos, cuanto menos tiempo lleve el proceso de pelar, cortar, manipular, descongelar, calentar, nos aseguramos un mejor valor final de esa comida, más allá de la apariencia, que siempre va a ser importante, porque la textura se puede alterar si dejamos descongelar durante mucho tiempo una carne, por ejemplo, que pierde su jugo, y cuando la cocinamos nos queda con ese aspecto de carne cocida y no de doradito al horno o parrilla. O por ejemplo tener siempre los básicos de freezer como la masa, tener cebolla y morrón cortadito y listo para usar en una tarta, tener una mezcla de repente de zapallitos que pasaste con cebolla y morrón que solamente lo descongelás y tenés la tarta fresca, hecha en el momento, pero todo el trabajo de cortar, picar y saltar ya lo tenés avanzado. Entonces, nos salva teniendo siempre básicos, milanesas de pollo, milanesas de carne o de vegetales, empanadas listas para sacar, pasar por el micro brevemente, rotándolo para que no se humedezca el pan rallado y mandar al horno. A mucha gente no le gusta tener ya la preparación lista en el freezer para descongelar y comer. Eso es opcional, pero cuando cocinamos somos pocas personas en casa y de repente haces una tarta o una pascualina, una carne al horno, cortá en porciones y guardalo listo y eso después lo llevas a una vianda. El tema de cortar en porciones y el tema de cuidar mucho también las fechas de vencimiento de lo que ponemos es importante por asegurarnos que el valor final de esa comida va a estar bien. Acordate siempre que lo que se descongela no se puede volver a congelar. ¿Por qué? Porque cuando la comida cambia de temperatura y se contacta, por ejemplo, con el ambiente, hay determinadas bacterias que crecen que estaban inactivas en la temperatura de freezer, que era el único elemento que hace que se conserven los alimentos. Entonces, si nosotros estamos variando el alimento, lo llevamos de freezer a la heladera, de la heladera al micro y después lo intentamos volver a frizar, el riesgo grande es que las bacterias que crecieron en esa franja de temperatura estén presentes y la consecuencia, además de que puede ponerse fea la comida, es que tengamos alguna enfermedad relacionada con los alimentos. Entonces, otro elemento importante a tener en cuenta, además de la porción, la fecha de vencimiento, tener en cuenta la regla de que el que primero entra, primero sale. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas comprando, te acuerdes de traerlo más viejo hacia adelante, más allá que si tenés un freezer más grande podés ir organizándolo por estantes de la misma manera que la heladera. Lo que sí es importante saber que lo que compraste por último lo pongas más atrás para que uses primero lo más antiguo, por así decirlo. El freezer es una gran herramienta para avanzar pasos dentro de la preparación, para salvarnos de emergencias. Una pasta rellena, por ejemplo, que directamente del freezer se va a la olla, unos ravioles de ricota y listo, resuelta la cena. Eso es pensar, planificar y ponerle cabeza inteligente a la comida de todos los días.